Hola Carla, bienvenida. Hola, Hola. ¿qué tal estás? ¿Bien? Bien, sí, un poquito cansada, pero bien. No me justifico de antemano por si me veis así un poquito, así con muchas Perfecto. horas de trabajo. Empezamos contigo nuestra sección de entrevistas llamadas Enfocadas. Ahora delante de la cámara, para que técnicas como tú nos cuenten su experiencia en el sector. Nosotras somos Ana Minguet y Marta Monfort y somos las creadoras de Técnicamente Señoritas. Bueno, vamos a empezar un poco hablando sobre tu éxito en los Goya con tu corto de Metamorfosis, que has estado nominada en el mejor corto de animación junto a Juan Fran Jacinto. Entonces, un poco cuéntanos qué tal esa experiencia de estar nominada y vivir unos Goya. Pues ha sido un poco raro porque, claro, no sé si sabéis que la gala se Mm. hizo desde casa. Entonces fueron unos Goya un poco raros, ¿no? Porque normalmente los festivales lo mejor que tienen es estar allí, conocer a otros directores que han hecho trabajos que te interesan, que te motivan, poder hablar con ellos, con ellas, preguntarles. Y claro, toda esa parte que para mí es la más interesante de los festivales o de los certámenes de este tipo, todo eso se perdió. Así que bueno, un poco, eso me da un poco de pena, pero estoy bastante contenta con lo de la nominación. Yo creo que ha sido como un altavoz para nuestro trabajo y de hecho ya nos ha reportado, nos está reportando ya cosas buenas. Y ahora mismo estás en Lisboa, ¿no? Que, bueno, acabas de llegar de trabajar. Mm. ¿Qué Sí, estás estoy haciendo? trabajando como animadora en una peli también de stop motion. Sí. Mm. ¿Y más o menos de qué trata o cuándo se prevé que se va a estrenar? Pues no está claro porque están teniendo algunos problemillas, pero en teoría en 8 meses se debería haber acabado el rodaje. Y trata sobre una mujer que es como una mujer de ciudad, que un día se cansa un poco de la vida tan ajetreada de la ciudad y decide irse a vivir al campo a la antigua casa de su abuelo. Y un poco la clásica historia de reencuentro con los demonios familiares y con el pasado y todo eso. Como que encuentra la paz, pero también encuentra todos los demonios de la familia y cosas así. Qué guay. Y bueno, un Y poco está, volviendo a tus inicios, tú estudiaste Bellas Artes, por lo que tenemos entendido. Que allí en Bellas Artes a lo mejor el tema de la animación no se trata como un pilar fundamental, se habla más de pues pintura, escultura. Un poco, ¿qué te llevó a querer hacer animación o por dónde viene tu interés? pues a mí la animación me había gustado siempre, lo que pasa es que depende mucho de la universidad Ya. donde estudies. Porque, por ejemplo, yo empecé en Altea y Altea está mucho más encaminada hacia el área de la escultura. Después me fui a Salamanca y le daban como mucho más peso a la ilustración y también estuve estudiando en Génova y acabé en Valencia porque el último año de carrera tenía que acabar la carrera y no me apetecía mucho volver a Altea porque es muy pequeñita y entonces pensé un sitio que estuviera más o menos cerca de mi familia, y además Valencia me gustaba mucho como ciudad y allí le dan mucho, mucho peso a la animación. Entonces sí que ha habido un poco de suerte por haber encontrado la oportunidad. De hecho, mi primer trabajo fue o sea, me surgió en la facultad mismo porque vino Javier Tostado, que es el director de Clay Kids, vino a buscar becarios a la Facultad de Bellas Artes. Y así fue como yo tuve mi primer trabajo como animadora stop motion. Qué guay, qué buena suerte, la verdad. ¿Y Sí. tu evolución en el sector desde ese momento cómo ha sido? Así a Pues grandes yo rasgos. Clay Kids lo viví un poco como, pensé, bueno, esto ha sido una aventura divertida que me ha pasado una vez en la vida y después cuando se acabe esta producción era una serie y duró, bueno, hubo primera y segunda temporada, entonces el rodaje duró unos 2 años o así. Y yo pensaba, bueno, pues ha sido divertido, me lo he pasado bien, pero probablemente cuando esto se acabe volveré a mi vida precaria de antes y pues eso, a buscarme trabajo de lo que sea o intentar, bueno, yo tenía en mente, quería ser ilustradora, entonces quería hacer un posgrado de ilustración y bueno, y pensaba bueno, que había sido una aventura divertida, pero que se acababa ahí. Pero entonces me contactó un animador que se llama César Díaz, que lo habían contratado para trabajar en Anomalisa de Charlie Kaufman, y entonces donde estaba trabajando él se quedaba esa vacante. Y me contactó y me dijo si me apetecía ir yo,
y me pareció como un regalo del cielo y me fui y era una serie que se rodaba en Holanda. Entonces, por primera vez me di cuenta de que el ámbito no solo se ceñía a España, sino que podía salir fuera a trabajar de esto. Y ahí se me abrió como otro mundo y empecé a viajar. O sea, viajaba, bueno, hasta ahora. Jolín, qué guay. Y como tú comentabas antes, actualmente estás trabajando en una película que has dicho que se estrenará dentro de 8 meses. Y nos ha llamado la atención, investigando, que por ejemplo en Metamorfosis llevó 1 año de preproducción y luego 7 meses de rodaje para producir un cortometraje. Son muchas horas las que dedicáis a un trabajo así y para los que lo vemos desde fuera puede parecer muy sacrificado. ¿Qué es lo que te devuelve a ti el stop motion después de tanto esfuerzo? A mí en realidad lo que más me motiva es contar mis propias historias. Yo como animadora stop motion, para otras producciones soy bastante mercenaria. Es decir, animo lo que me digan. Si tengo que animar una serie para niños, pues animo una serie para niños o una película. Normalmente suelo preferir las producciones que van destinadas a un público adulto, porque me interesa siempre más. A pesar de que hay producciones que van dirigidas a un público infantil que tienen como cosas muy interesantes, pero no suele ser el sector que más me motiva. Pero lo que más me motiva absolutamente es contar mis propias historias, porque pues me gusta esta cosa de luchar por reivindicar que el stop motion es una técnica y no un género y que pueden contarse historias del tipo que sea en stop motion. Incluso si quieres sacar a dos personajes simplemente hablando, puedes hacerlo. Es decir, no evitar ser esclava de lo que la técnica ofrece. ¿Sabes? Y no ponerme a hacer virguerías sino simplemente tomarlo como un género más cinematográfico y contar lo que quiera, llegar a la gente, conectar con las personas. Eso en realidad como a nivel humano lo que más me motiva del trabajo. Y bueno, ya mirando un poco de cara al futuro, ¿cómo crees que va a ser? A qué aspiras? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Pues me gustaría poder seguir viviendo de la animación, pero contando mis cosas, haciendo siempre mis cosas. Eso es lo que me gustaría. Porque por lo visto cuando eres nominado a un Goya de cara a las ayudas, hay unos años, hay como unos 3 años o así, donde sigue estando vigente ese peso de la nominación en que te den las ayudas o no. Pero hay que aprovecharlo. Y bueno, mi aspiración en la vida sería poder seguir haciendo cine. Básicamente. Pues qué bueno. Sí. Y el público no especializado suele asociar la animación con obras de carácter más infantil. Sin embargo, como tú decías antes, a ti te gustan los personajes más rotos psicológicamente y menos convencionales. ¿Cómo puede utilizarse la animación para hablar de temas más complejos, que al final es lo que tú haces? Pues era lo que te comentaba antes, que como al fin y al cabo es un género más, puedes hablar de lo que quieras. Incluso puedes hablar de temas banales o hacer una película más palomitera y puedes también hablar, si lo que te interesa y lo que te motiva es hablar de cosas más complicadas, más complejas, más profundas, puedes hablar de lo que quieras, de lo que quieras. A mí lo que me interesaba era eso, ¿no? Lo de desvincularlo un poco porque sigue estando como muy unido, ¿no? De hecho, me acuerdo cuando se estrenó Guapóstolo, que es una película de terror, pero está hecha en stop motion, y mucha gente llevaba a sus hijos al cine a ver la película. Entonces, era como muy escandaloso. O, por ejemplo, un amigo una vez me mandó una foto que habían puesto la película Anomalisa, la de Charlie Kaufman, la habían puesto en la sección de infantil, y es una película que tiene escenas explícitas de sexo. Es stop motion, pero es una barbaridad. Es Charlie Kaufman en estado puro y estaba ahí en la sección infantil. Entonces es como que la gente entienda que puede contar cualquier cosa. Es como asumir que la imagen real siempre va a hablar de temas infantiles, ¿no? Nadie hace eso, ¿no? Pues que con la animación yo aspiro a que en un futuro pase lo mismo, ¿no? Que nadie dé por hecho que tiene que ir dirigida a un público infantil, básicamente. Y bueno, un poco cambiando ya de preguntas, así un poco, una poco graciosa. Si tuvieras que elegir ser un personaje de animación, ¿cuál serías? Un personaje de animación. Pues Pues no lo sé, creo que me gustaría ser
Vale, sí. Me gustaría ser el personaje de, no sé si habéis visto Bobby Yeah, es un corto de Robert Morgan y hay un personaje al que le pasan un montón de cosas. Creo que me gustaría ser él. Sí, se llama Bobby Yeah, es bastante turbio, pero como muy turbio, pero muy colorista, es extraño. Pues yo creo que elegiría ese personaje porque le pasan cosas muy interesantes. Nos lo apuntamos, totalmente. Y ahora ya cambiando también un poco de ámbito, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que es la situación de la mujer en la animación? En la animación es pues igual que en todas las disciplinas. O es decir, no hay una diferencia, ¿no? Y es siempre complicada. Yo que sé, me acuerdo que en Isla de Perros éramos, creo que tres chicas animando o así. Y se supone que es una gran superproducción, ¿no? Y éramos tres. Y dos de nosotras éramos asistentes de animación. Creo que así en plan pro, igual éramos cuatro, no me acuerdo, pero muy poquitas en comparación con el número de chicos. Entonces sí, siempre somos menos, la verdad. Pero bueno, confío en que eso cambie. Ya está cambiando. Sí. Por ejemplo, en las ayudas, si eres directora mujer y vas en solitario, te dan creo que 3 puntos o así. O sea, ya está, la discriminación positiva ya está ahí a la orden del día. Muy bien. Y, por ejemplo, tú trabajas con Juanfran, has trabajado en este último corto. ¿Has vivido alguna situación de decir que erais los dos directores, pero se dirigían más a él porque él era el hombre y a lo mejor te relegaban por el hecho de ser mujer, o más o menos era algo equilibrado? O a lo mejor en otro tipo de situación de decir que hayas vivido esa diferencia, que la hayas percibido, más a nivel, ya no tanto en número de personas, porque hemos visto que está muy desigual, sino en cuanto a poder. Pues es curioso porque, claro, como el feminismo está tan a la orden del día, a los dos nos ha pasado en ambos sentidos. Nos ha pasado que contacten conmigo para dirigirse exclusivamente a mí, como si él no existiera, y nos ha pasado que me escriban a mí, perdón, que le escriban a él dirigiéndose exclusivamente a él. Y además explicitando que era para hablar de metamorfosis. Y nos ha pasado a los dos que nos hemos tenido que poner en el sitio y decir, mira, perdona, pero es que este corto está codirigido. Claro. He tenido que decirlo yo y ha tenido que decirlo él. Nos ha pasado en los dos sentidos. Sí, ha sido muy loco. Y luego, por ejemplo, incluso nos ha pasado con gente que luego se ha evidenciado que sabían perfectamente que era un corto codirigido. Porque las preguntas que nos hacían se habían informado en medios. Y eran cosas que habíamos dicho en otros medios. O sea que ahí quedó claro que sabían que era un corto codirigido, pero se dirigieron solamente a él o se dirigieron solamente a mí. Sí, sí, nos ha pasado por los dos sitios. Raro, raro. Sí, bastante. Y también nos pasó que nos quitaron una ayuda porque el corto estaba codirigido. Y entonces tenían que tener un cupo de mujeres y como el corto nuestro era codirigido un hombre y una mujer, a nosotros nos lo quitaron. ¿En Nos serio? han pasado cosas muy locas con lo del género, sí, muy locas. Que a mí esa vez me dio un poco de rabia porque pensaba, a ver, está codirigido, pero yo soy una tía y también estoy dirigiendo. Claro, totalmente. Raro, eso fue raro. Sí, muchas situaciones muy raras. Y ya de cara al futuro, y para finalizar, ¿consideras que es posible llegar a una igualdad en el sector? Con todas las ayudas y lo que tú lo decías, al final el feminismo está a la orden del día y sí que estamos viviendo un cambio, pero ¿va a seguir, se va a mantener o va a ir a la baja? Yo confío en que va a seguir. Yo confío en que esto va para arriba. Sí, sí, tengo bastante confianza, sí. Sí, bueno, lo vemos todos los días, ¿no? Que las cosas están cambiando además a unos pasos agigantados. Así que sí, confío bastante. Pues nos quedamos con eso. Y bueno, Vale. muchas gracias, Carla, por haber compartido tu experiencia y los proyectos que estás haciendo ahora. Vamos, seguiremos atentas a todo lo que haces. Te llevas el honor de ser nuestra primera entrevistada. y, y nada, que vaya todo Genial. muy bien y mucha suerte. Pues muchas gracias por contar conmigo. Ya me contaréis qué tal. Sí, sí. Vale. Vale, hasta Pues luego. nada. Chao.